Buenas noches, amigos. Desde mi infancia, siempre me habían atraído los relatos de valentía y honor. Esas historias donde los soldados defendían con coraje las fronteras de su patria. Por eso, cuando me asignaron al puesto de guardia en una remota frontera, sentí que era mi oportunidad para demostrar mi valor. Mi nombre es César y les aseguro que para nada me había preparado para lo que enfrentaría en ese solitario y olvidado lugar. Era una noche especialmente oscura, sin luna ni estrellas, y el silencio era tan profundo que parecía absorber hasta el mínimo sonido. Mi única compañía era la pequeña caseta de guardia y la larga valla que se perdía en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mi interior. De repente, un ruido inquietante rompió el silencio de la noche. Al principio, mi mente trató de racionalizarlo como el viento jugueteando con los objetos del puesto, pero un rápido vistazo alrededor reveló que el aire estaba completamente quieto. Los árboles cercanos se mantenían inmóviles. El sonido persistía, ahora más claro. Era el crujir de ramas secas, como si estuvieran siendo aplastadas bajo el peso de alguien o algo. Era un sonido metódico y deliberado, como pasos cuidadosos que se acercaban con una intención desconocida. Cada crujido se escuchaba en la quietud, enviando oleadas de tensión a través de mi cuerpo. Con una mezcla de temor y deber, saqué mi linterna. Su peso en mi mano ofrecía una pequeña comodidad. La encendí y apunté hacia la valla, donde el sonido parecía originarse. La luz cortó a través de la oscuridad como una cuchilla, revelando fragmentos de la noche, el terreno irregular, las piedras esparcidas, la valla metálica que se alzaba como un centinela silencioso. Pero más allá de eso, solo había oscuridad, una oscuridad tan densa y absorbente que parecía devorar la misma luz de mi linterna. A pesar de la claridad proporcionada por la linterna, no había nada visible que explicara el origen de esos sonidos. Nada se movía, no había señales de animales o intrusos. La valla, con sus eslabones entrelazados, no mostraba signos de alteración. Pero el sonido no cesaba. Seguía repitiéndose, insistente, cada vez más cerca, como si lo que sea que lo causara estuviera jugando un juego perverso de escondite conmigo. La normalidad de la escena solo servía para aumentar mi ansiedad. La sensación de estar siendo observado por algo que no podía ver se intensificó y una gota de sudor frío recorrió mi espalda. La noche, que siempre había sido mi aliada en la soledad del puesto fronterizo, ahora se había transformado en un vasto e impenetrable velo, detrás del cual se ocultaban secretos y amenazas que desafiaban mi comprensión. Intenté convencerme de que era mi imaginación, fruto del aislamiento y la tensión. Pero entonces, algo se movió en la oscuridad, algo que no podía ser un animal. Era una figura, alta y delgada, que se deslizaba entre las sombras con una gracia antinatural. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. La figura se acercaba lentamente y aunque no podía ver sus rasgos, sentía una presencia maligna que emanaba de ella. Cada instinto me gritaba que huyera, pero mi deber como soldado me mantenía en mi lugar. Con la linterna en una mano y mi arma en la otra, me preparé para enfrentar lo desconocido. La figura se detuvo justo al otro lado de la valla. Por un instante, creí ver en sus ojos un brillo malévolo, una inteligencia oscura que me observaba, evaluando. Entonces, con un movimiento rápido y silencioso, se desvaneció en la noche, dejándome solo con mis latidos acelerados y un miedo que no podía explicar. Pasé el resto de la noche en vela, saltando ante cada sombra y cada ruido. Al amanecer, cuando mis relevos llegaron,
apenas podía hablar. Les conté lo sucedido, pero en la luz del día, incluso a mí, me sonaba como una alucinación. Años han pasado desde esa noche, en el último puesto de guardia, pero nunca he olvidado esa presencia maligna que me acechó desde la oscuridad. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto qué era y si volverá. Y aunque ahora estoy lejos de aquel lugar remoto, el terror de esa noche sigue vivo en mi memoria, como un recordatorio de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Desde aquella noche, mi vida cambió por completo. El miedo y la paranoia se convirtieron en mis constantes compañeros. A pesar de haber sido trasladado a una nueva ubicación, el recuerdo de esa figura acechante me perseguía en cada sombra y en cada rincón oscuro. No podía dejar de preguntarme qué era y qué quería de mí. Decidí investigar sobre la historia de ese puesto fronterizo. Tal vez allí encontraría alguna explicación lógica a lo que había vivido. Mis búsquedas me llevaron a descubrir que esa área había sido escenario de numerosos conflictos a lo largo de los siglos. Historias de batallas olvidadas y de soldados perdidos en el tiempo llenaban las páginas de los libros antiguos que consulté. Pero había una leyenda que llamó especialmente mi atención. Hablaba de un soldado de una era pasada, condenado a vagar eternamente por las fronteras de su patria traicionada. Según la leyenda, este soldado había sido testigo de una gran tragedia y, incapaz de salvar a sus camaradas, quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, buscando redención. Esta historia resonaba con lo que había experimentado, pero ¿cómo podía ser real? ¿Acaso había visto el espectro de ese soldado condenado? Decidí volver al puesto fronterizo. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentar mis miedos. Al llegar, todo parecía igual que antes. La caseta de guardia, la valla que se perdía en la oscuridad, todo estaba allí, pero yo ya no era el mismo. La noche cayó, y con ella, un silencio sepulcral. Entonces, como aquella vez, la figura apareció, pero esta vez estaba preparado. Me acerqué a la valla, mi corazón latiendo con fuerza, y le hablé. Le pregunté quién era y qué quería de mí. La figura se detuvo y por un momento el tiempo pareció congelarse. Entonces, en un susurro que parecía venir de otro mundo, escuché una voz que decía: «Libérame». En ese instante, comprendí que mi destino estaba entrelazado con el de esta entidad. Era mi deber ayudar a este espíritu a encontrar la paz que tanto anhelaba. Comencé a investigar más a fondo, buscando cualquier rito o leyenda que pudiera guiar a esta alma perdida hacia su descanso final. Noches de investigación se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Finalmente, encontré un antiguo ritual que prometía liberar al espíritu atrapado. Con un grupo de expertos en lo paranormal, regresé al puesto de guardia para realizar el ritual. La noche del ritual estaba llena de electricidad. Comenzamos, recitando palabras antiguas y realizando los pasos prescritos. La figura apareció, más clara que nunca, mirándonos con una intensidad que atravesaba el alma. Al concluir el ritual, una luz brillante envolvió la figura. Por un momento, vi en su rostro una expresión de paz y gratitud antes de que se disolviera en la luz. Entonces, todo quedó en silencio. Desde esa noche, el puesto de guardia ha vuelto a ser un lugar tranquilo. Pero yo nunca olvidaré mi encuentro con el espíritu del soldado condenado y cómo cambió mi vida. Aprendí que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven y que, a veces, los fantasmas que enfrentamos no son solo figuras en la oscuridad, sino los ecos de historias sin resolver que piden ser escuchadas. Con el tiempo, dejé el ejército y me dediqué a estudiar lo paranormal.
buscando entender más sobre esos fenómenos que desafían nuestra comprensión. Aún me pregunto cuántos otros como el soldado condenado hay por ahí, esperando ser liberados. Ahora, cada vez que visito un lugar antiguo o cargado de historia, no puedo evitar sentir una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Qué secretos se esconden en las sombras? ¿Qué historias olvidadas esperan ser descubiertas? Mi experiencia en aquel último puesto de guardia me enseñó que el terror no siempre viene en forma de monstruos o criaturas espantosas. A veces, el verdadero terror reside en el remordimiento y la tristeza de las almas que no pueden encontrar la paz. Y aunque he dejado atrás ese capítulo de mi vida, las lecciones que aprendí permanecen conmigo. En la quietud de la noche, a veces escucho ecos de voces lejanas y sé que hay más misterios en este mundo por resolver, más historias por contar.